Hermanos, tengan un buen día. Ya como se nos ha hecho muy habitual, que tenemos nuestras reuniones a través de esta plataforma, y deseando que para todos ustedes haya de ser también el de avanzar en un conocimiento que nos es necesario y propio como hijos de Dios. Voy a dar en este momento el de inclinar mi cerviz para rogar al Señor la dirección a esta enseñanza. Ya hemos escuchado la enseñanza. Dios bendiga a nuestro hermano Camilo. Bueno, me corresponde a mí confirmar la palabra ya enseñada, expuesta. Padre amado, mi Señor, no podemos reunirnos, mi Señor, en forma presente, pero sí, Señor Dios, lo podemos hacer acerca de estos medios, pero rogando, implorando, mi Señor Dios, que los nuestros puedan, como siempre, recepcionar la enseñanza, dado que hemos avanzado en un nuevo libro, el libro de los Gálatas, y que a través de él podemos los más aprender, otros recordar algunas enseñanzas que han quedado en nuestra mente, y gracias por aquellos que comienzan su vida espiritual y que puedan siempre interesarse en su palabra. Bendícenos, Señor, con tu presencia, a través de Cristo lo ruego y lo imploro. Amén. Bueno, daré, hermanos, lectura al texto que confirma la enseñanza de la palabra. Recordamos que estamos ya en el capítulo 3, en el versículo 6 al 14 ha sido dada enseñanza, donde hay una gran exposición acerca de la justificación que recibió Abraham, y que el libro de Génesis, en el capítulo 15, nos habla al respecto. Que él creyó, como lo dice, ¿no?, la Escritura, él creyó, y el de haberle creído a Dios, esto le fue contado por justicia. O sea, va a decir, se confirma lo que el Nuevo Testamento habla acerca de Abraham, la promesa que Dios le hace, en que él creyó en esperanza contra esperanza. Tiene 75 años cuando recibe él la promesa de Dios, y han pasado a posterior 25 años, y han pasado 25 años y la promesa le es cumplida. Bueno, así hace Dios. Benditos los que creen. Daré lectura, hermanos, al texto de confirmación, Romanos capítulo 4, versículo 13. Y le doy lectura en el nombre del Señor. Dice así: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Bendiga el Señor Dios este texto, y que a través de él tendremos nosotros ahora la exhortación a lo ya expuesto. Bueno, ya algo hacía mención yo al respecto, que tiene relación, que hay algo muy importante que tenemos que, así como el libro de Gálatas, Pablo habla y enseña tocante a la justificación que es por fe. Bueno, Pablo también tuvo que tomar la iniciativa para darles a entender también a los romanos, a la iglesia de los romanos, la instancia también que estaba los judíos, ¿no? Romanos habla acerca de que ellos se creyeron ya prácticamente perdonados y justificados, pero vemos que el apóstol Pablo, él habla a la verdad que no hay ni siquiera uno solo. ¿Por qué razón? Porque la única justificación no era a través de la ley, sino que la justificación era por la gracia y la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué importante es relacionar en esta hora lo que es y ha significado para
tanto para en este caso, yo quiero mucho referirme a los gentiles, porque fíjense que ya en la promesa que Dios hace a Abraham, ya se está antecediendo a lo que sería la predicación del Evangelio, porque el Evangelio se recibe por fe. Y se recibe, como lo dice la Escritura, ¿no es cierto?, que la fe viene por el oír y por el oír de la palabra de Dios. Y aquí entramos a algo muy importante que tiene que ver con la justificación, dado que la ley no justificó a nadie, solamente la ley dio a conocer las transgresiones de los hombres a través del pecado. Y vemos a través de la Escritura que se le podía denominar o llamar justo al que guardaba y cumplía toda la ley. Se le podía llamar justo. Pero hoy podemos nosotros que sí se puede llamar justo al que ha creído por la fe en la justificación que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces la justificación debemos entender que es objetiva, es ciertamente posicional. Está efectuada y viene a través de la muerte de Cristo. Y en este capítulo, el apóstol Pablo muestra la justificación subjetiva, que se basa en los hechos y, por cierto, en la lógica. Es así que la doctrina de la justificación es un punto central de la teología del cristianismo. Cuando yo hablo aquí y menciono la palabra teología, es la ciencia que trata de Dios, del conocimiento que el ser humano tiene sobre Él. La palabra teo significa Dios, vale decir que en esta que es la teología del cristianismo, nosotros debemos entender y comprender que el justificar como un término jurídico, porque quiero hablar también para esto, dar como un ejemplo. Cuando se justifica de acuerdo al término jurídico, significa absorber. Es declarado, el hombre o la mujer es declarado justo y, por cierto, se proporciona una sentencia favorable en su juicio. Su extensión como término teológico es el acto de Dios de quitar la culpa y la pena del pecado, al mismo tiempo que hace justo a un pecador por medio del sacrificio expiatorio de Cristo. Es así en que yo debo traer a mi memoria en este momento, en que hoy, por la gracia de Dios, como vamos a avanzar en el libro de Gálatas, en que nosotros somos hijos de la libre, no somos hijos de la esclava. Alabado y glorificado sea el nombre de Dios, porque las mismas promesas que Dios le hizo a Abraham, luego son ratificadas a Isaac, y la gloria sea para el Señor. Entonces, recordamos que Pablo a los romanos, él pone como ejemplo a Abraham para mostrar que la justificación adecuada y viva es la obra más profunda de Dios al llamar a los hombres caídos a salir de todo lo que no sea Dios y hacerlos volver a Él mismo, de modo que los hombres puedan poner toda su confianza en Él, me refiero en Dios, y no en sí mismo. Quiero recordar, en el capítulo 15 se le da el nombre, se identifica como Abraham, pero si avanzamos dos capítulos más en el libro de Génesis, nosotros vamos a recordar ahora que Dios le llama Abraham. Abraham y Abraham. Abraham significa padre
enaltecido. Y Abraham, padre de multitudes. O sea, ¿por qué tomo esto? Porque en medio de lo que denominamos como multitudes, ahí entra también el pueblo gentil y entrará también el pueblo judío que creerá en la gracia de la justificación. La justificación se da para los escogidos de Dios, para heredar el mundo, a fin de ejercer el dominio de Dios en la tierra. Génesis capítulo 1, versículo 26, lo podemos recordar con mucha prontitud. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y señoréense en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Alabado sea Dios por ello. La ley era dispensación temporal de Dios para el hombre en el Antiguo Testamento, puesto que fue añadida temporalmente y a causa de las transgresiones de los hombres. Gálatas 3:19 lo da a conocer Pablo a los Gálatas diciendo, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y este mediador se refiere a Moisés. Como recordamos primero, fue oral y luego lo fue escrita. Por lo tanto, la ley es inferior a la promesa. La ley, como lo puedo recordar, la ley es inferior a la promesa. Los Gálatas renunciaron a la superior, que era Cristo, y volvieron a lo inferior, que era la ley. Gálatas 4:5 nos confirma acerca de la simiente. La simiente es Cristo. Y Pablo lo está confirmando en Gálatas 4:5 cuando dice, y confirma la venida de la simiente. Dice textualmente, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Aquí entramos ya a lo que tan importante es para nosotros en este tiempo. Hemos hablado de la justificación, que viene ciertamente a través de la simiente, que es Cristo. Y por la simiente también viene la fe. La fe es la economía de Dios y que debe ser usada como para denotar la administración de Dios. Me refiero a la dispensación temporal de Dios para con el hombre en el Antiguo Testamento, porque se basa en el plan del eterno Dios, puesto que la justificación de Dios es contada según su gracia. Ya no se basa en las obras. De otra manera, la gracia ya no sería gracia. De otra manera, lo podemos nosotros referirnos, dado que nuestras obras de ningún modo pueden reemplazar la gracia. La gracia de Dios. La gracia de Dios tiene que ser plena, absoluta. Dice la palabra de Dios, primera de Timoteo, en el capítulo 1, se confirma algo muy maravilloso al respecto, que lo está tomando Pablo, dando ciertamente al inicio de la primera carta al ministro Timoteo. Dice, Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador Jesucristo, nuestra esperanza. Vale decir, cuando Pablo está hablando al joven Timoteo, al ministro, le está dando a entender y a conocer acerca de nuestro Salvador Jesucristo y acerca de nuestra esperanza. Vale decir que la esperanza para nosotros, los gentiles, la esperanza está basada en la gracia y en la misericordia del Señor Jesucristo. Y quiero reiterar, ya lo había hecho mención en algunas de las enseñanzas pasadas del libro Gálatas, en que la ley no era para los gentiles, la ley era para los judíos. Y esto significa en verdad en que el gran
la gran preocupación del apóstol estaba ciertamente ahí centrada, porque estos judaizantes querían trasladarlo a lo que ya había sido cumplido. Cristo Jesús cumplió la ley. Nadie pudo cumplir la ley. Cristo la cumple, y la cumple en el Calvario de la cruz, porque Él llevó nuestra maldición. ¿Por qué razón? Porque era maldito todo aquel que moría en la cruz. Vale decir que era prácticamente una de las penas capitales que ejercían los romanos, y que los cuerpos quedaban ahí colgados. Era como una señal de esto: así sucederá, esto acontecerá. Vale decir que eso llevaba a cierto temor en las personas. Pero Cristo, ahí Él tomó nuestra maldición, tomó nuestro pecado, y en el sacrificio de Cristo hemos sido justificados. Bendito es el Señor Dios. En el Antiguo Testamento, Dios se relaciona al hombre conforme a la ley. Entendámoslo. En el Antiguo Testamento, Dios se relacionó al hombre conforme a la ley. Si conforme a esta dispensación el hombre hubiera hecho lo que Dios había mandado en la ley, habrían ellos obtenido plena justicia, es decir, la justicia de la ley. Y Filipenses, en el capítulo 3, versículo 9, nos encontramos algo muy importante, también consejería de Pablo, y dice: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la que es por la fe en Cristo, la justicia que es dada por Dios por la fe. Vale decir, ciertamente, que nadie podía alcanzar justicia por la fe. Era imposible. Por eso que viene Cristo. Cristo viene a abrirnos a nosotros el camino para llevarnos a Dios. Lo voy a decir muchas veces. Dios buscando al pecador, Dios buscando al hombre para justificarlo, y hoy para justificarlo por la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Quiero recordar nuevamente que ahora, para nosotros en el Nuevo Testamento, Dios se relaciona al hombre conforme a la fe. Si conforme a esta dispensación el hombre cree en Cristo, aquel en quien Dios ha ordenado para que el hombre crea. Mire qué importante es esto. Nosotros vamos a creer en Dios a través de Jesucristo, porque Jesucristo para nosotros, mire, si la ley fue el ayo para llevar a Cristo, Cristo para nosotros es la descendencia misma de Dios para llevarnos a Dios. Y glorificado sea Dios por eso. Es cuando yo leo en Primera de Juan, en el capítulo 3, versículo 23, yo me voy a encontrar y quizás me voy a sorprender a la verdad en lo que está relacionado en lo que es la palabra creer. Es así que San Juan 3, 23 dice textualmente: y este es su mandamiento, que creamos, por favor, entiéndalo la iglesia, que creamos en el nombre de su Hijo, Jesucristo, y nos amemos los unos a nosotros como nos ha amado. Es así que se obtendrá la justicia. Es por el creer. Y quiero nuevamente volver al texto bíblico que está relacionado ciertamente, que la fe viene por el oír, y por el oír de la palabra de Dios. Qué importante, qué glorioso es esto. El poder oír, el poder tener un conocimiento acerca de esta fe, la fe que ha llegado a nuestras vidas y que nosotros hemos aprendido en esta fe. Hemos aprendido en que Dios es espíritu y que nosotros le adoramos en el espíritu, y Él lo viene y lo está así dando a entender y a conocer a través de Juan. ¿Qué venía a buscar el Señor? El Señor venía a buscar adoradores,
que la adoraran en espíritu y en verdad. Y en esa fe hemos creído. Nosotros no necesitamos una imagen, no necesitamos ninguna figura. Vale a decir, como Él es espíritu, yo me voy a ir a un clamor, yo me voy a ir a una oración, y yo sé que por fe, mi clamor, mi oración llegará a la presencia de Dios, porque Cristo Jesús, Señor nuestro, es el que intercede por nosotros, vale a decir, y por eso, y esto lo debo reiterar y siempre lo vamos a enseñar nosotros los predicadores, que nosotros rogamos a Dios. No rogamos por las obras nuestras, nosotros rogamos ciertamente en la gracia y en la misericordia de Dios. Todo le compete a Dios, nada teníamos nosotros. Nosotros a la presencia de Dios clamamos, rogamos e imploramos por los méritos de Él. Nosotros no tenemos mérito. No tenemos mérito. Los méritos le pertenecen a Cristo y que en esa voluntad maravillosa yo debo esperar y yo debo confiar. Es así. Quiero reiterar que para obtener en el Señor esta justicia, es decir, la justicia de la fe, Abraham recibió la señal de la circuncisión, que era sello de la justicia de la fe, que tuvo estando aún incircunciso, para que él fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también ellos, por la fe, les sea contada por justicia. Bendito es el Señor. Ahora bien, la justicia que procede es de la fe, la cual es ordenada por Dios y que reemplaza a la ley del Antiguo Testamento. Solo llegó en los tiempos del Nuevo Testamento. Gloria sea al Señor, gloria sea al Señor. Esta fe, la cual reemplaza la ley, es objetiva para nosotros. Recibimos la justicia de la fe cuando, conforme a la fe objetiva, creemos subjetivamente en Cristo, en quien Dios quería que creyésemos. Esta justicia es el Cristo a quien poseemos, es decir, a quien recibimos al creer subjetivamente conforme a la fe objetiva ordenada por Dios. Como la justicia de Dios que recibimos, y esto es importante, voy a ir a la primera carta, primera de Corintios, en el capítulo 1:30, que nos da una razón muy importante a lo que es nuestra justificación, a lo que es nuestra fe. Pablo le dice así a los corintios: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecha por Dios. Mire qué importante lo que Pablo le enseña. ¿Qué nos ha sido hecho por Dios? Sabiduría, justicia, santificación, redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Hoy nosotros, de acuerdo al texto bíblico, el que se gloría, gloríese en el Señor, está basado ciertamente en que en Cristo Jesús, en el cual nosotros hemos sido hechos por Dios, sabiduría, justicia, santificación y redención. ¿Para qué? Para que hoy podamos gloriarnos. Y gloriarnos no por una justicia propia, no por una fe propia, sino que, como lo dice la Escritura, el que se ha de gloriar, gloríe en el Señor. Gloríese en el Señor, hermana iglesia. Gloríese en el Señor. La razón, a través de Cristo, hoy somos justificados. A través de Cristo, hoy somos en la presencia de Dios honrados con el Evangelio, con el conocimiento de la salvación, con el conocimiento de la vida eterna. Significa en verdad que, como lo expresa y lo enseña la palabra de Dios, hoy como iglesia, la iglesia a la cual Pablo también enseña a la hermana iglesia en el libro de los Hechos. Pablo se refiere, deja un testimonio importante a la iglesia de los Efesios, donde está dando a entender la iglesia a la cual Cristo ganó por su sangre. Esta redención ha sido
para nosotros a través de la redención. Vale decir que nosotros fuimos comprados de adentro para afuera. Cuando digo de adentro para afuera, porque nosotros estábamos allá adentro. Estábamos sin Dios. Estábamos ciertamente sin esperanza alguna. Y de allá Dios nos toma y nos pone ahora en primera persona. En primera persona, ¿para qué? Para que a través de Cristo seamos nosotros lavados, perdonados y justificados. Y todo ello viene a través de la justificación que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y quiero esta mañana yo dar gracias a Dios y terminar con otro texto bíblico que es tan importante recordarlo y meditarlo. En que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Y la gracia del Señor Dios nos ha alcanzado y hoy, en la presencia de Dios, como lo decía recién, nos gloriamos. ¿Por qué razón? Porque hemos sido hechos en el Señor, por Dios, sabiduría, justicia, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. No vamos a gloriarnos jamás de obras nuestras, nada. Nos vamos a gloriar en la obra redentora de Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que Dios le bendiga esta mañana, sea Dios muy glorificado, sigamos estas enseñanzas que son hermosas, gloriosas para nuestras vidas espirituales. Y no puedo dejar antes de no expresar y reconocer a Abraham, que fue llamado a la tierra de Ur de los Caldeos, era el hombre que Dios tenía preparado, el hombre que le creyó a Dios. Ahí en el capítulo 15, me gustaría, de capítulo 15 de Génesis, léalo. Hay un pacto incondicional. Ese pacto donde se mataba un animal. Y en ese pacto, ciertamente eso significaba que el que no cumplía ese pacto, le pasaba lo que pasaba con ese animalito que estaba ahí. Y recordamos que Abraham no pasó solamente Dios. ¿Por qué razón? Porque Dios le está dando ya a entender, yo mis pactos los cumplo. Y Dios cumplió el pacto, porque en nosotros ciertamente está ahí basada. ¿Por qué razón? Me quiero referir a Abraham, porque a la fe de Abraham no tiene hijo. Abraham estaba al cuidado de un siervo. Y se lo comenta a Dios. Pero Dios le dio la promesa en que Dios le iba a dar descendencia. Y vuelvo a decir, creyó en esperanza contra esperanza. Iglesia, crea las promesas de Dios. Crea. ¿Por qué razón? Porque Dios cumple su palabra. Bendiciones. Nos vemos esta tarde-noche y sea la gracia de Dios con todos nosotros. Y no puedo dejar de expresar la gratitud. Y, hermanos, no es por subestimar ni poner en alto a los hombres, no. Pero quiero reconocer, y lo que tengo que hacer públicamente, no hay nada mejor que todo hacerlo siempre en vida. Los homenajes póstumos después no sirven. Quiero dar gracias a Dios por la voluntad de nuestro hermano Camilo Villagra, que él está dispuesto, él está estudiando, está centrado en sus estudios, que le deseo lo mejor, pero él está dispuesto a ayudarnos para que usted reciba la palabra. Así que dé bendiciones también desde su hogar a este joven que Dios ha levantado en medio de los nuestros, y permita al Señor que Dios levante muchos Camilos que para mí me son de bendición para atender la obra del Señor. Dios bendiga a todos nuestros predicadores y rogaré al Señor la bendición. Padre eterno, gracias una vez más porque nos encontramos, oh Señor Dios, en tu presencia para continuar y avanzar, sabiendo, mi Señor, que nuestra justicia es a través de Cristo, en quien
en su bondad, amado Dios, Él vino para cumplir lo establecido por usted mismo, los mandamientos de la ley. Hoy, Señor Dios, gracias le damos porque hoy por fe somos perdonados, la justicia de Dios nos ha alcanzado. ¿Por qué razón hablo de la justicia suya? Porque íbamos derecho a la muerte, pero usted nos justificó y eso es grande y maravilloso de reconocerlo. Le alabo a Dios y bendigo su nombre y sea su nombre glorificado. Bendiga al Señor esta mañana, este servicio espiritual, y para mí Dios sea honra y gloria ahora y para siempre. Nos vemos a la tarde. Bendiciones. Que tenga un hermoso día. Comparta con su familia. Recuerde, ahora ya hay una mayor restricción. Tenemos que cuidarnos. Aprovecho esta instancia de informar que hay un hermano de la hermana iglesia Dios Proveerá. Es un hermano oficial, es un varón que ya tiene una edad mayor, tiene como 80 años, está muy complicado. Oremos para que obre Dios misericordia. El Dios de paz le bendiga y la gracia de Dios sea con todos ustedes. De nuevo, alegría, gozo en el Señor. Amén.